Cristo, que tu luz resplandezca en mí, que mi fe y mi amor den la gloria a ti. Habla, oh Dios, y completa así la obra que, Señor, comenzaste en Habla, oh Dios, y enséñame humildad real, reverencia a ti. Pruébame y escudriñame a la luz de tu santa majestad. Haz crecer mi fe, a mis ojos ver tu grandioso amor y tu autoridad. Fuerte y fiel tu palabra es, ella vencerá la incredulidad. Habla, oh Dios, y renuévame tu plan para mí. Déjame alcanzar tu verdad inmutable es, permanecerá por la eternidad. Tus promesas son mi único sostén, y por fe en ti yo caminaré. Habla, oh Dios, hasta edificar la tierra, llenar con tu gloria. Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Es un gozo y un placer el poder volver a encontrarnos a través de este medio, compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Es un gozo también el poder saber que podemos llegar hasta otras personas, otros amigos, otros conocidos y familiares que sabemos pues están recibiendo estas predicaciones. Y bueno, deseamos y confiamos sobre todas las cosas en el Señor que la palabra que queremos compartir pueda pues traer a nuestras vidas la paz y el gozo que sobre todo pues en los tiempos en los que estamos viviendo y por los que estamos pasando pues se hacen tan necesarios para nuestra vida. Y sobre todo hacerlo en la confianza de depositar todo nuestro ser en las manos de Dios. Que Él sea el que realmente pueda tener el control en toda nuestra vida y que confiemos en que Él va a seguir proveyendo en todo este tiempo. También, sobre todas las cosas, lo que deseamos es que la palabra que podamos compartir en el día de hoy sea una palabra que para los hermanos refresque nuestro espíritu y nos haga tomar nuevas fuerzas. Y para todos aquellos que nos puedan estar escuchando, amigos, familiares, conocidos, deseamos de verdad y sobre todo confiamos en la misericordia y en la gracia del Señor, que Él pueda a través de esta palabra traer salvación y traer vida eterna.
a la vida de cada uno de ustedes. Antes de comenzar con este tiempo, me gustaría que pudiéramos ponernos en sus manos, en las manos de Dios, y hacerlo como una oración. Así que vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor y Dios nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte las gracias por este nuevo día de vida que tú nos regalas, Señor. Agradecidos estamos a ti porque sabemos que la vida proviene de ti, Padre Celestial. Tú eres el soberano creador de todas las cosas. Todo, Señor, está bajo tu control y descansamos, Padre, sabiendo que es así. Queremos pedirte también perdón por nuestros pecados, Señor. Queremos rogarte que tengas misericordia de nosotros, viéndonos a través de la sangre que tu Hijo Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, para que por su sacrificio fuéramos perdonados de nuestros pecados y pudiéramos reconciliarnos contigo, Señor, y poder, como ahora, acercarnos ante tu trono de gracia para poder pedir el oportuno socorro para nuestras vidas en estos tiempos. Sabemos, Señor, que a través de tu palabra tú traes consuelo a nuestras vidas, traes frescura a nuestro espíritu, Señor, renuevas nuestras fuerzas, porque nos ayudas a confiar y a tener nuestra total dependencia en ti, Señor, sabiendo que tú no desamparas a ninguno de tus hijos, Padre. Queremos asimismo, Señor, ser usados por ti para que por el poder de tu santa palabra podamos alcanzar los corazones y la vida de cuantos también puedan estar escuchándonos en este día, Señor. Queremos suplicarte que tengas misericordia y que por tu gracia también pongas fe en esos corazones, Señor, para que crean en el mensaje del Evangelio, para que crean en la obra de redención de tu Hijo Jesucristo, para que también ellos puedan hacerlo Rey y Señor de su vida. Dios mío, te ruego que tú guíes las palabras que por nuestra boca en esta mañana van a salir y que seas tú el que por medio de un siervo puedas hablar a nuestra vida, Señor. Que tu Santo Espíritu con poder provea del discernimiento que necesitamos para entender tu verdad y ponerla en obediencia en nuestra vida. Todo lo sujetamos a ti, Señor. A ti te damos las gracias por todo. En el santo y precioso nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Queridos hermanos, me gustaría que pudiéramos buscar la lectura que quiero compartir, entre otras que vamos a tener en esta mañana con ustedes, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Tiene por título esta porción de la palabra, lo pueden ver en su Biblia, Humillación y exaltación de Cristo. Y dice así la palabra: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como saben, durante este fin de semana pasado
Muchos de nosotros pudimos alabar y pudimos dar gloria a Dios al recordar la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y pudimos hacerlo, entre otras cosas, compartiendo la palabra a diferentes hermanos de la iglesia, recordando cómo nuestro Señor vivió esa última semana de su vida. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y como sabemos también Dios mismo, habiendo venido a este mundo y habiéndose despojado de toda su gloria, se hizo como uno de nosotros. Un hombre que fue dispuesto y fue entregado para el sacrificio, que fue preparado por el Padre para pasar por el dolor y por el quebranto, y que se humilló, como leíamos ahora en nuestro texto, por obediencia y amor, para poder padecer y sufrir injustamente por el castigo que otros, ¿verdad?, nos merecíamos. Pudimos ver que Él fue traicionado y fue llevado ante un tribunal que lo condenó injustamente y además lo hizo castigándole en el peor de los pecados, en el peor de las muertes, ¿verdad? Lo hizo castigándole en el peor de esas muertes que en aquel momento se le podía dar a una persona. Una muerte, por un lado, que era avergonzante, porque solamente estaba destinado a los peores criminales, pero también era además una muerte dolorosa en extremo, una muerte sufriente, porque Él fue clavado en sus carnes y luego elevado hasta quedar colgado en aquella cruz. Y saben, a pesar de que Él estaba allí, en ese madero, soportando todo el castigo de la ira de Dios, su Padre, por la causa de nuestros pecados, no nos olvidemos de eso. Sin embargo, Él, aún ahí, podemos comprobar en la palabra que solo pudo tener pensamientos y palabras de amor. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas fueron, por ejemplo, una de esas palabras que Él pronunció estando en la cruz. Y las pronunció hacia uno de los condenados que habían sido crucificados junto a Él. Este hombre, este condenado, que estaba también crucificado junto al Señor, vio en Jesús y reconoció en Él a Dios y al Señor. Y Él también reconoció que Él sí que había cometido el acto de pecado por el cual estaba siendo crucificado. Aquel hombre sí sabía que estaba en aquella cruz porque Él lo merecía. Sin embargo, Él sabía que Cristo, Jesús, estaba allí de manera injusta. Y este condenado, este hombre que estaba crucificado junto al Señor Jesucristo, le rogó que se acordara de Él cuando viniera en su reino. Y estas fueron las palabras de amor que el Señor Jesús le respondió. Lo vemos en Lucas 23, del 41 al 43. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. También el Señor, mientras estuvo en aquella cruz, se dirigió a su Padre y lo hizo para pedir perdón por toda aquella multitud que estaba allí al pie de la cruz enardecida, injuriándole y burlándose de sus sufrimientos. Leemos en Lucas 23:34 que el Señor Jesús elevó la voz al Padre y le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Agustín de Hipona dijo en un momento dado de su vida que la cruz fue el púlpito desde el cual Cristo predicó su amor al mundo. Y es cierto, desde aquella cruz el Señor Jesucristo mostró aún su amor. Lo mostró hacia aquellos que estaban allí, ofendiéndole, burlándose, crucificándolo,
hacia aquellos que se acercaron a Él como aquel condenado en la cruz y lo sigue haciendo todavía hoy. Pero fue en aquella cruz que, como vimos, Jesús murió. Ahora, como dijo el apóstol Pedro, y podemos leer y ver en su primer discurso, en Hechos en el capítulo 2, en el versículo 24, Pedro declara, era imposible que fuese retenido por ella. Y Pedro evidentemente estaba hablando aquí acerca de la muerte. La muerte, queridos hermanos y amigos, la muerte no podía sujetar a Jesús. Pedro decía era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que el poder de las cadenas de la muerte lo ataran para siempre. Era imposible que el sepulcro pudiera albergarlo en su interior durante el resto de la existencia. Era imposible. ¿Por qué? Porque como también leemos en el Salmo 16:8, Dios no permitiría que su santo viera corrupción y su alma quedara en el Hades. Así que, como sigue diciendo el apóstol Pedro en este mismo versículo 24 de Hechos 2, Dios lo levantó, soltando, dice, los dolores de la muerte. Y como vuelve a decir Pedro en este mismo discurso más adelante en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios. Por tanto, entonces sabemos, ¿verdad?, que aquella cruz o en aquella cruz no acabó la vida de Jesús. Jesús fue levantado vivo. Y saben una cosa, para que no quedara ninguna duda, sabemos también que así, vivo, fue como Él, nos dice Hechos en el capítulo 1, versículo 3, se presentó con muchas pruebas indubitables. Es decir, que el Señor Jesús se presentó a otras personas con una serie de señales infalibles que mostraban que realmente era Él, Jesús, aquel que había sido crucificado, el que estaba vivo. Estas señales mostraban con total evidencia que era Jesús resucitado, el que estaba allí con ellos. Probablemente una de las más claras de todas aquellas pruebas y señales que encontramos descritas en la palabra fue la que de manera directa, ¿verdad?, pudieron ver sus apóstoles en el aposento alto, y la que quizás en especial pudo vivir uno de ellos, Tomás. Y podemos leer, pueden leerlo, no lo vamos a hacer ahora, pero en San Juan, en el capítulo 20, los versículos del 26 al 28, este acontecimiento. Y en él se nos narra cómo Tomás pudo tocar con sus dedos las llagas de nuestro Señor Jesucristo, esos agujeros de los clavos que fueron puestos en sus manos. También dice que pudo introducir su mano en la herida que aquel soldado romano con su lanza había hecho en el costado del Señor. Así que allí estaba Tomás, tocando las señales de aquel cuerpo que había sido martirizado y que identificaban de una manera inequívoca que aquel era Jesús. Jesús, el que había estado crucificado, pero que ahora vivía y se presentaba ante ellos glorificado, glorificado por el poder de Dios, como leemos en Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Estas también fueron palabras de Pedro en su segundo discurso, en su segunda predicación, donde él reconoce que aquel Jesús que habían visto era aquel al que Dios había glorificado.
Y es así, queridos hermanos y amigos, que nuestro Señor Jesús, glorificado por el Padre, con aquella gloria que ya Jesús había tenido junto a Él, dice la palabra, desde antes de la eternidad, como hoy se encuentra y como hoy sigue estando nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí, y esto es muy importante, entre otras cosas, a donde queríamos también llegar en esta mañana. Y permítanme que pueda expresarlo quizás de esta manera, para que lo entiendan un poco mejor todos los que nos pueden estar escuchando. Mira, la historia de Jesús no es una historia que ha concluido. La historia y los hechos de la vida de Jesús no acabaron hace ya más de 2000 años. No acabaron cuando la piedra removida de aquel sepulcro permitió ver que en su interior ya no había nada y que estaba vacío. Y entonces vamos a decir que, como pasa a veces en las películas, con esta última escena, empiezan a salir las letras de crédito del final de la película. Si algo sabemos es que la Biblia, la palabra de Dios, la palabra que podemos tener aquí con nosotros, que aquí se encuentra en nuestras manos, es una palabra que efectivamente con un contenido escrito, ciertamente en un número de páginas limitado, sin embargo nos traen la revelación de la vida infinita y eterna de nuestro Señor y Salvador, de nuestro Dios. Evidentemente no nos estamos refiriendo a que de una manera detallada y puntual y concisa podamos encontrar escrita letra por letra toda la eternidad de la vida de nuestro Señor Jesús. Evidentemente sabemos que eso sería imposible, no podría, ¿verdad?, ser posible. De hecho, hasta Juan mismo, haciendo simplemente referencia a los hechos de la vida terrenal de Jesús durante su ministerio, dice al final de su Evangelio, en el capítulo 21, en el versículo 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. No, hermanos, no, queridos amigos. Evidentemente no nos estamos refiriendo a que en la palabra de Dios podamos encontrar todos los detalles de la vida eterna de Cristo. Pero sí que nos referimos a que en la palabra de Dios, en su revelación, encontramos el conocimiento de esa vida eterna. El salmista decía: oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Salmo 135, 13. Así que, visto esto, entonces, regresando ahora a nuestro texto, al texto inicial que leíamos en Filipenses, en el capítulo 2, vemos a partir del versículo 9 lo siguiente. Por lo cual, dice la palabra, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Saben, hoy Jesús sigue vivo. Hoy sigue vivo. Y lo hace como rey. Rey sobre el reino universal de Dios. Un reino que vemos Cristo ha recibido de Dios mismo, de su Padre, quien, como hemos visto en nuestro texto, lo exaltó hasta lo sumo, es decir, lo elevó y lo situó en la posición más alta que podemos imaginar de cualquier gobierno y dominio. El Señor fue elevado por su Padre y fue ubicado en el lugar en el que nadie jamás podrá llegar, ese lugar más alto de dominio y de gobierno.
Y es ahí, en esa posición de gobierno de su Hijo amado, en el cual sabemos que Dios tiene toda su complacencia, donde también Dios mismo, como hemos leído, recibe la gloria. Y la recibe por el reconocimiento, dice, de todas las criaturas creadas. Todas las criaturas creadas. Y entre ellas, evidentemente, estamos nosotros, las personas. Están todos los ángeles y están todos los seres creados, visibles e invisibles. Y como dice la palabra, todos aquellos que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dios mismo, hermanos y amigos, Dios mismo el que colocó a Cristo en ese puesto de reinado y de señorío, recibe la gloria por el reconocimiento que todos los seres creados le dan a Él como Señor, le dan a Él, al Hijo de Dios, en su señorío. Dice el versículo 11 de nuestro texto: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo no sé cuántos de los que hoy nos pueden estar viendo conocerán a alguna de las personas que les voy a nombrar a continuación. Nabucodonosor, Ramsés II, Alejandro Magno, Gengis Khan, Carlomagno, Carlos V, Felipe II, Luis XIV. Bueno, probablemente si hay algún aficionado, quizás algún maestro de historia o alguien que le guste la historia, pues probablemente pueda conocer y saber la vida de algunas de estas personas que hemos nombrado. Yo leía que los grandes maestros historiadores de nuestros tiempos han reconocido a todas y a cada una de estas personas dentro de las diferentes etapas de la historia universal, la edad antigua, en la edad media, en la edad contemporánea. Pues los han reconocido a ellos como los reyes y los soberanos más importantes de su tiempo. Aunque seguro que si miramos esa lista, probablemente algunos de nosotros podamos pensar que faltan algunos reyes, ¿verdad? Algunos soberanos quizás ahí. Yo me acuerdo ahora, pues por ejemplo, de Salomón, ¿verdad? Pero bueno, vemos que los historiadores, aquellos que conocen y saben de la historia de nuestro mundo, pues han reconocido y dicen que estas son las personas, los reyes, los soberanos, que en estas diferentes etapas de la historia han tenido mayor dominio y poder. Algunos de ellos destacaron porque pudieron estar reinando durante muchos años, otros porque poseyeron grandes reinos que casi abarcaban el mundo conocido hasta aquel entonces. Fueron reyes y soberanos poderosos y fuertes. Eran personas que gobernaron y todo cuanto ellos decían, pues se tenía que cumplir. Su palabra generalmente era la ley y sus deseos y voluntades normalmente se tenían que realizar. En ocasiones fueron verdaderamente respetados y en otras muchas veces fueron temidos. Y vivieron y manifestaron su reinado, ejerciendo dominio y control sobre todo lo que estaba bajo su reino. Y sometían bajo su reino, ya fueran tierras, animales, posesiones, propiedades o incluso a las personas. Pero miren, aún así y con todo, les podemos asegurar con total certeza y convicción que ninguno de ellos, ninguno de estos reyes, ninguno de los soberanos que han existido en la tierra, ni siquiera la suma de todos ellos, de todos los reyes que pudiéramos ahora mismo juntar y que durante toda la historia de la humanidad han podido existir, o existen, o existirán, ni aún siquiera la suma de todos ellos podrán tener ni alcanzar la porción más pequeña de la gloria del reinado de nuestro Señor Jesucristo.
Juan, el apóstol Juan, hablando y refiriéndose a Cristo, leemos en Apocalipsis que se refiere a Él como el soberano de los reyes de la tierra, en el capítulo 1, versículo 5. Y más adelante, en el capítulo 17, versículo 14 de Apocalipsis, Juan vuelve a referirse a Cristo diciendo que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Así que ninguno de estos soberanos, ninguno de estos reyes que han existido en la tierra, ni siquiera la suma de todos ellos, como estamos diciendo, puede alcanzar la porción más pequeña de la gloria del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Así como estamos viendo entonces, el reino de Cristo es un reino que jamás podrá ser equiparado ni podrá ser igualado con ningún otro reino. Ni ha habido ni habrá jamás soberano tan alto y tan noble como Él. Sabemos que el reino de Cristo es un reino cuyo dominio lo abarca todo y a todos. Pues como leemos en su palabra, en Colosenses 1:6, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Queridos hermanos y amigos, recordando que es así, sobre todas las cosas, porque fue lo que agradó al Padre que fuera. Dios mismo habiendo exaltado, como leíamos, al Hijo a lo sumo. Nos dice también Efesios, en el capítulo 1, en los versículos 17 al 23, que a sus pies lo depositó todo. Efesios leemos en el capítulo 1, del 17 al 23, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y fíjense lo que dice a continuación, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que esta posición de reino y de gobierno de nuestro Señor Jesucristo es una posición, como volvemos a ver, que agradó al Padre entregar al Hijo, que fue el propio Padre, el propio Dios, el que dio a su Hijo, el que lo exaltó hasta lo sumo para poner todo a sus pies. Ahora, vemos en la palabra cómo este reinado de Cristo se muestra, y me van a permitir que quizás lo exprese de esta manera. Vemos en la palabra cómo se muestra en su naturaleza y en su extensión, hablándonos, por un lado, de un reinado universal y eterno, hablándonos también de un reinado terrenal, un reinado que leemos en la palabra de Dios sucederá, muy probablemente ya está cada vez más cerca, es evidente, ese reinado terrenal, esa segunda venida de Cristo, en el cual estará reinando aquí en la tierra durante 1000 años. Y también la palabra nos habla acerca de un reinado espiritual. Y es en este último aspecto donde nos queremos ya quedar para ir concluyendo con la exposición de esta mañana. Y me gustaría que pudieran acompañarme a otra lectura.
Y lo podrán hacer en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos del 9 al 14. Colosenses capítulo 1, del 9 al 14. Y dice así: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estas palabras del apóstol Pablo a los colosenses eran parte de esa oración hermosa que él estaba elevando a Dios. Y vemos, sobre todo se destaca en este versículo 13, que hay dos reinos, ¿verdad? Y entrando en el reino espiritual de Cristo, vemos que este es un reino en el que no hemos estado siempre. Y es más, probablemente es un reino al que quizás todavía aún no pertenezca. Como podemos ver, hay otro reino que ha estado o que quizás aún lo está en posesión de tu vida. Aquel que gobierna y que tiene la potestad en este reino, como leíamos, es aquel que es el que tiene la potestad de las tinieblas. Y este no es otro que Satanás, el diablo. Miren, en Efesios, en el capítulo 2, en los versículos 1 y 2 leemos: y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este príncipe de la potestad del aire es ese que tiene la potestad de las tinieblas y es el mismo que gobierna, es Satanás. Y más claramente lo podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 26, en los versículos del 12 al 18. Estos versículos nos narran, son versículos que cuentan, el apóstol Pablo está hablando aquí acerca de su encuentro con el Señor Jesús, acerca de ese encuentro que él tuvo con el Señor y cómo él pues relata su conversión al Señor Jesucristo. Y en Hechos, en el capítulo 26, del 2 al 18, leemos: ocupado en esto, dice Pablo, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Y dice el versículo 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que vemos claramente
que ese que tiene el dominio y la potestad de las tinieblas es Satanás. Y vemos claramente que es en ese reino, en el reino de las tinieblas donde hemos estado o donde quizás puedas estar. Ese es el reino gobernado por Satanás, donde todavía se encuentran atadas por las pesadas cadenas del pecado y de la muerte muchas personas en este mundo. Y quizás, como decimos, puedas estar aún tú también atado en esas cadenas dentro de ese reino de tinieblas. Y por lo tanto, estar en ese reino significa que estás fuera del reino de Cristo. Un teólogo presbiteriano del siglo XVII, John Flavel, decía lo siguiente: aunque las almas de los escogidos son suyas, porque le fueron dadas por derecho de redención, y aunque el Padre se las dio y Jesús murió por ellas, Satanás las poseyó primero. Ahora, lo que realmente es grande, queridos hermanos y amigos, lo que realmente es hermoso, que encontramos también en estos mismos textos que hemos leído, es que podemos ser sacados, podemos ser librados, pueden ser rotas esas cadenas que nos atan y podemos salir de ese reino de maldad para entrar en el reino de Cristo. Y esto sabemos que solo es posible por Dios mismo. Leíamos que no hay ninguna otra manera, no hay ninguna otra forma por la que podamos desprendernos de las cadenas del pecado que nos atan en las tinieblas, si no es porque Dios mismo rompe esas cadenas. Queridos hermanos, queridos amigos, miren, por nosotros mismos no podemos liberarnos, ni tampoco podemos liberar a otros. Ni tenemos fuerzas, ni tenemos capacidades. De hecho, incluso es más, si tuviéramos que ver cuáles son nuestras acciones, veríamos que por nosotros mismos nos dice la palabra nuestro deleite y nuestro amor. ¿Saben cuál es? Pues son por naturaleza, por la naturaleza de nuestro pecado. Vivir y andar y amar las tinieblas. En San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 19, leemos: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y es así, hermanos, es así, amigos. La tendencia natural que hay en nosotros es el deleite y el amor a las tinieblas. Y nos duele decirlo, pero es la realidad que vemos a nuestro alrededor. Y también, reconozcámoslo, es la realidad de nuestras vidas. La maldad y el deleite por el mal. Si nos fijamos a nuestro alrededor, si vemos, nos encontramos con un mundo entenebrecido en las tinieblas del egoísmo, del materialismo, aprovechándose de las necesidades de los demás, personas sin amor por la vida, frívolas, vanagloriándose en las aparentes muestras de caridad y de altruismo, mentirosos, personas que solo esperan un reconocimiento personal y que solo buscan lo suyo propio. Esta es la vida, reconozcámoslo, que hay en el reino de las tinieblas, que está bajo la potestad de Satanás. Sin embargo, como decíamos, podemos salir de ese reino y podemos hacerlo porque Dios nos puede sacar de él y lo hace a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En Cristo encontramos a un rey y nos encontramos a un rey conquistador, un rey como ningún otro ha existido ni existirá, que es capaz de derribar las más altas murallas y de romper las más fuertes cadenas, hasta entrar en lo más profundo de nuestro ser, llegar hasta lo profundo, lo interior de nuestras vidas y despojar de ella a su anterior rey, para poder él sentarse en el trono de nuestro corazón
y enarbolar la bandera de victoria en nuestras vidas. Y como decimos, esta victoria, hermanos y amigos, la obtuvo Cristo, como recordábamos al principio de nuestra predicación, entregando su propia vida en la cruz del Calvario. Leemos en Hebreos, en el capítulo 2, los versículos del 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y como leíamos también en nuestro pasaje en Colosenses 1, 13 y 14, el cual, Dios, evidentemente, nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así pues, mis queridos hermanos, que hoy pues tienes la oportunidad de escucharnos, yo sé que ya nosotros vivimos bajo el señorío de Cristo y nos gozamos. La verdad que es un gozo el saber que es así. Sabemos lo hermoso que es, ¿verdad?, sentirnos bajo el amparo y bajo la protección de nuestro gran y buen Rey, aquel al que con sumo gusto todos y cada uno de nosotros servimos cada día y anhelamos. Esa es nuestra esperanza, que pueda ser así por toda la eternidad. Y por eso, recordando esta hermosa verdad que hoy hemos compartido, de nuestro Cristo Rey, que vive y que vivirá para siempre, lo que queremos es animarle, queridos consiervos, a no dejar de rendir nunca, de hacerlo cada día, a nuestro buen y gran Señor toda la gloria que Él se merece. Y que lo hagamos viviendo, evidentemente, en obediencia y sujetos a toda su buena voluntad para nuestra vida. Si algo podemos tener seguro es que podemos seguir confiando en que este nuestro gran y buen Rey seguirá cuidándonos y proveyéndonos a todos y cada uno de nosotros. Y a ti, querido amigo, que también puedes estar escuchándonos hoy, nuestro deseo es que tú también puedas pertenecer al reino de Cristo, a su reino eterno. Un reino que consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como nos dice Romanos 14, 17. Un reino que puedes abrazar para tu vida por la fe en la obra de Cristo Jesús, dejando que Él abra las puertas de las murallas de tu corazón para que entre y te conquiste sin dejar libre de su dominio ni siquiera un solo rincón de tu ser. Miren, por estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Con esta gran pandemia mundial, una de las cosas que más estamos viendo en las noticias, creo que todos lo habremos visto, ¿verdad?, son a los líderes y a los reyes de las naciones diciendo y hablando de sus preocupaciones por la vida, dicen ellos, de las personas que están padeciendo esta enfermedad. Y evidentemente también por la vida del resto de todos aquellos que vivimos en esos países. Ellos nos dicen que sus esfuerzos y que todos los medios de que disponen buscan salvar la vida. Pero la triste realidad es que aún están fracasando. Y fracasarán, sobre todas las cosas, porque no pueden detener la muerte. Si no es por el coronavirus, si no es por otra enfermedad, sin lugar a dudas la muerte llegará a nuestras vidas por otras razones. Por eso me gustaría que recordaras que el único rey que verdaderamente está preocupado y ocupado por salvar vidas se llama Jesús, y que Él quiere salvar la tuya
para siempre. Queridos hermanos y amigos, vamos a rogar al Señor en oración para que Él, por su infinita gracia y misericordia, siga mostrando su amor y trayendo salvación a nuestra vida. Glorioso y bendito Rey, Señor nuestro, a ti, Señor, elevamos nuestras miradas, postrándonos a tus pies para darte toda la adoración, la honra y la gloria y la majestad que solo tú te mereces. Ante ti nos postramos, reconociendo que no hay otro nombre, sobre todo nombre, en el cual podamos ser salvos. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos darte las gracias, oh Padre, porque a ti, Señor, te gustó, te dio el deseo de poner a tu Hijo a tu diestra y depositar a sus pies el dominio y el gobierno de todas las cosas. Queremos darte las gracias porque ese reino es un reino inconmovible, es un reino eterno, es un reino realmente esplendoroso y asombroso que no hay ni habrá jamás en la historia de la creación. Señor, queremos darte las gracias porque sabemos que el deseo que tú tienes es el de sacar del reino de las tinieblas a todos aquellos que están esclavizados en las cadenas del pecado y que están bajo la potestad de Satanás, para atraerlos hasta el reino de tu amado Hijo. Y sabemos que lo haces y sigues haciendo por tu gracia y misericordia. Y sabemos que lo haces y sigues haciendo, llevando el mensaje del Evangelio, la palabra de verdad, para que por fe puedan conocer y puedan reconocer la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa obra que permite que las cadenas se rompan y que podamos ser liberados del pecado y ser trasladados a este hermoso reino. Señor, gracias, gracias por seguir estando con nosotros. Ayúdanos a poder servirte con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos a rendirnos en obediencia a tu voluntad. Ayúdanos a que cada día, Señor, podamos vivir nuestras vidas en el anhelo constante de poder servir al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, confiamos en tus promesas, confiamos en tu misericordia y en tu gracia, y así deseamos que puedas seguir obrando, trayendo hasta este reino de vida a aquellos que están en tinieblas. Todo lo ponemos en tus manos, a ti te damos las gracias. Señor, cuida a todos los hermanos y hermanas de la iglesia, cuida a sus familias, cuida a aquellos que amamos, Señor, y conocemos, y sigue obrando, Padre Celestial, en favor de este mundo. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rey y Señor por siempre. Amén.